Gloria a Dios. Santo, poderoso Señor. Alabanza al Rey. Quiero que usted vaya buscando en su Biblia el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 25. Inicialmente, gloria sea al Eterno. Amén. Gloria a Dios. Lucas 24, 25. Padre amado, Señor y Dios Todopoderoso, seguimos delante de tu presencia, Señor. Te pido una vez más, Señor, que acompañe a este insignificante ser, Padre, para poder hablar tu palabra, Señor. Porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Reconociendo nuestra débil e incompetente humanidad, Señor. Te pido que me acompañe una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Lucas 24, 25. Gloria a Dios. Dice así su santa y bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Amén. Amén. Gloria sea al Eterno. Santo es el Señor. El título de esta reflexión es La insensatez e incredulidad. Entendemos por insensatez que es un rechazo consciente a la sabiduría divina y a la ley de Dios. Muchas veces refleja una condición moral y espiritual necia, ya que implica ignorar el principio de la sabiduría, que como sabemos es el temor a Jehová. Despreciando la enseñanza, obrando con impiedad y vivir solo para el presente material. Así son los insensatos. Veamos cómo el salmista recoge esto en el Salmo 53. Salmo 53, del 1 al 4. Alabado sea el Señor. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devora al pueblo, a mi pueblo, como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Oiga, qué ilustración nos hace aquí el salmista de lo que es la insensatez. Alabado sea el Señor. Asimismo podemos decir de la incredulidad que es falta de fe, desobediencia o negativa a confiar en Dios y también en sus promesas. Y esta falta de fe tiene sus consecuencias. Recordamos
como toda una generación del pueblo que salió de Egipto pereció en el desierto por su incredulidad. Alabado sea el Señor. Pues la misma, o sea, la incredulidad generalmente lleva a otros pecados. Y recordemos nosotros cómo ellos murmuraron del escogido de Dios y de Dios mismo. ¿Cuántas ocasiones nos señala la palabra que ellos tomaron piedra para apedrear a Moisés y a Aarón? Varias veces lo hicieron. Cuando el Señor ya lo tenía en el límite para entrar en la tierra prometida, ellos dijeron que no podían ir a ese lugar sin reconocerla primero. Como si Dios fuera un muchacho que los está enviando, los ha traído desde Egipto y ya los tiene ahí. No, vamos a reconocer. Entonces, ok, vamos a escoger un príncipe de cada tribu y vamos a mandarlo a reconocer. Y sabemos los resultados, que a los 40 días, cuando esos 12 príncipes regresan, apenas 2 tuvieron confianza en el Señor. Los otros 10 dijeron, no, realmente esa tierra es muy buena. Tierra que fluye leche y miel. Pero hay un problema. Es que ahí habitan los gigantes. Nosotros delante de ellos parecemos como langosta. Y ahí, cuando Josué y Caleb pronunciaron la palabra de fe, ellos también estuvieron en la lista junto con Moisés y Aarón para ser apedreados. Porque los otros 10 convencieron a todo el pueblo de que era imposible tomar esa tierra que Dios le daba. No tuvieron fe. Entonces ahí el Señor le dio la sentencia. 40 días duraron reconociéndola. Ahora un día por año, 40 años durarán en el desierto, hasta que esta generación incrédula perezca. Aleluya. Fíjense usted, la consecuencia de la incredulidad. Terrible, es terrible. Alabado sea el Señor. En Mateo 13:58 nosotros encontramos otra consecuencia también de la incredulidad. Ya en el ministerio terrenal de Jesús, cuando Él llega a la aldea donde se crió, allí no creyeron en Él. No, pero ven acá, y ese no es el hijo de José y de María. Y no están aquí sus hermanos con nosotros. No está Santiago, José, Simón y sus hermanas. Y entonces, dice que Mateo 13:58, que Jesús no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Fíjese usted entonces cómo la incredulidad te evita que tú recibas bendición. Otra consecuencia de la incredulidad. Alabado sea el Señor. Y es que en nuestro interior se da una batalla entre la fe y la duda. Eso no podemos evitarlo, porque eso es una consecuencia de lo que el Espíritu desea y lo que desea la carne. El propio Pablo nos habla claramente de esa batalla que se da en nuestro interior. Cuando nosotros leemos el capítulo 7 de Romanos, nos damos cuenta de esa batalla que se da en el interior aún de nosotros que tenemos fe.
Porque Pablo está diciendo, lo que yo quiero hacer, conforme a lo que el Espíritu manda, no lo hago. Y entonces lo que no quiero hacer, conforme a la voluntad del Espíritu, eso es lo que hago. La carne es una batalla. Por eso Pablo exclama y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias sean dadas al Señor que nos da la victoria en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Fíjense usted entonces el peligro que hay en un corazón pecaminoso e incrédulo, porque endurece a la persona frente a Dios, corrompe su mente y su conciencia. Fíjense cómo Pablo lo dice esto en la carta a Tito, capítulo 1, alabado sea el Señor. Tito 1:15. Después de Timoteo, después de segunda carta a Timoteo está Tito. Gloria sea el Señor. Y en 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Por eso hay mucha gente que cuando nosotros les hablamos el mensaje de salvación, lo primero que vienen es a juzgarlo. Porque dicen, no, porque es que en ti no puede haber eso que tú estás diciendo. Porque su corazón y su mente están corrompidos. La incredulidad lo ha llevado a eso. Su insensatez lo ha llevado a eso. Y recuerden lo que dice el refrán. Dice, prostitutas y ladrones juzgan por su condición. Todo el que es malo piensa que todo el mundo es malo. Todo el que roba piensa que el otro roba. Entonces, esto es lo que pasa cuando una mente y un corazón se ha llenado de insensatez y de incredulidad. Alabado sea el Señor. Sabemos toda la controversia de los líderes religiosos del pueblo judío en el ministerio de Jesús, que terminó con su crucifixión, pero que se hace aún más patética en el hecho de su resurrección. Y fíjense lo que es una mente retorcida. La lectura que hacía nuestra hermana Dulce al inicio, allí en Mateo, en Lucas, Mateo 28, claro, Mateo 28. Nuestra hermana Dulce leía allí de cómo las autoridades le cambiaron el testimonio a los guardias que ellos mismos habían mandado, ellos mismos habían solicitado a Pilato que le pusiera en la tumba. Y a pesar de que todas las evidencias iban en contra, hasta el día de hoy, usted encuentra algunos rabinitos, digo yo, porque hay una serie de rabinos jóvenes ahora que se creen los sabelotodos, que hablan todo tipo de blasfemia contra Jesús y contra su madre, que, óyeme, yo digo, pero Dios mío, ¿cómo se atreven a llegar a tanto? Porque es que no leen la Escritura. Ellos no quieren leer el Nuevo Testamento. Ellos nada más leen hasta el Antiguo Testamento. Y no se atreven a ponerle la mano al Nuevo Testamento. Porque si se le ponen la mano y lo leen, el Espíritu se le va a revelar
de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Amén. 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 Y por eso tienen miedo. Es más, en muchas sinagogas que está prohibido leer el capítulo 53 de Lucas. ¿Usted sabía eso? Es del Antiguo Testamento, pero no lo quieren leer. No lo quieren leer porque es un testimonio evidente que Dios había dado 700, 800 años antes del nacimiento de Jesús, de cuál iba a ser el sufrimiento de su siervo para podernos librar a nosotros de la condenación a que nos llevaba el pecado. Isaías 53, pastor. Perdón, Isaías 53. Sí. ¿Cuál fue que dije? Lucas. No, Isaías 53, perdón. Aleluya. Amén. Isaías 53 no lo quiere leer. Porque es un testimonio fiel. Gracias, mis hermanos. Gloria a Dios. Recuerde que somos humanos. Gloria sea al Señor. Y reconocemos esa incompetencia. Gloria a Dios. Por eso es que necesitamos que el Espíritu nos guíe. Gloria sea al Eterno. Santo el Señor. Entonces, eso queda ahí, esa controversia hasta el día de hoy. Ese dicho que fue comparado a esos guardias, lo siguen sosteniendo hasta el día de hoy. Los insensatos y los incrédulos. Aleluya. Pero ¿qué resulta? Fíjense, quienes habían andado con Jesús por 3 años y medio aproximadamente, luego que las mujeres dan el testimonio, ¿no creyeron? Al principio no creyeron sobre lo que estaba pasando. Entonces, el médico, el historiador Lucas, nos da unos detalles importantes en ese primer día de la semana, es decir, el domingo, de acuerdo al calendario gregoriano, porque usted sabe que en el calendario hebreo no existen esos nombres para la semana. En el calendario hebreo está establecido día 1, día 2, día 3, día 4 y así, el sexto, séptimo día. Pero sabemos que conforme a la cultura que se estableció en el imperio, pues le pusieron esos nombres a los días. Y que cada uno de ellos es una adoración a uno de los falsos dioses que ellos adoraban. ¿Sabía usted eso? Alabado sea el Señor. Entonces, ese primer día que se registra, Lucas nos habla en el capítulo 24, aleluya, que es el último capítulo de su evangelio. Lucas nos habla de lo que ocurrió ese día allá en el sepulcro cuando fueron las mujeres. Aleluya. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Fíjense cómo se cae esa mentira que los principales sacerdotes le propagaron, hicieron que las autoridades romanas también así lo dijeran. De que los mismos discípulos no le creyeron a la mujer.
Entonces, ¿cómo podían llevarse el cuerpo aquellos que estaban asustados y escondidos? Porque decían, si han hecho esto con nuestro maestro, ¿qué no harán con nosotros? Y ahí usted tiene la negación de Pedro, todavía antes de él ser crucificado. ¿Cómo Pedro negaba? Hasta maldijo antes de que el gallo cantara. Maldición, yo le he dicho que no conozco a ese hombre. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, mucho menos iban ellos a enfrentarse a una guardia que estaba en un sepulcro, a enfrentar a un imperio que ni siquiera los que estaban organizados con armas lo hacían, mucho menos quienes su única arma es la palabra de Dios, que era lo que usaban los discípulos. Y la enseñanza de Jesús, si aquel te persigue, ámalo, ora por él y pide bendición. Iban a enfrentar a los guardias. Alabado sea el Señor. Aunque hoy hay muchos cristianos que quieren coger la ley del talión, que Jesús rechazó. Jesús rechazó lo que decía la ley del talión, que ojo por ojo y diente por diente. Jesús dijo, no. Ahí esa ley estaba establecida, que tú amarás a tu hermano y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amarás a vuestros enemigos. Como cristianos, si no estamos haciendo así, tenemos que revisarnos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, esa resurrección de nuestro Señor, vemos que primero las mujeres van corriendo a decirle que el cuerpo del Señor había desaparecido de ahí. María se queda, la Magdalena se queda cerca del lugar. Y mientras ella está ahí, entonces se le aparece el Señor. Las otras van de camino a llevar el mensaje que le dieron los ángeles, no el Señor. Los ángeles que le dicen a ella, ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Eso fue lo que él dijo. Vayan, comuníquenselo a los hermanos. Y ellas van corriendo. María se queda rezagada y el Señor se le aparece. Mientras ella va en el camino, también el Señor se le aparece. Luego Pedro viene, va con el discípulo amado, verifican que no está ahí el cuerpo y Pedro se va a la casa, y Juan va para el aposento alto. Y mientras Pedro va en el camino, el Señor también se le aparece. Alabado sea el Señor. Ahora me llama poderosamente la atención entonces en la cuarta aparición que el Señor hace ese día, que Lucas lo relata bien aquí en este capítulo 24. Y son dos discípulos que van de Jerusalén a Emaús, una aldea aproximadamente unos 11 o 12 kilómetros queda de Jerusalén. Ya ellos tienen la noticia de lo que han dicho las mujeres, y entonces ellos van caminando. Y Lucas lo señala de esta manera. Dice aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esos son más o menos 11 o 12 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó
y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él le dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tan tristes? Porque estaban tristes todos los discípulos, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Es decir, ellos van caminando a su entender con un forastero, alguien que no es judío, porque ellos entendían que todo judío tenía que saber lo que había pasado. Entonces ellos le preguntan: ¿pero eres tú el único extranjero? ¿Eres tú el único forastero que no sabe las cosas que han pasado en Jerusalén? Alabado sea el Señor. Entonces Jesús le dice: ¿qué cosas? Y ellos comienzan a hablarle, a decirle, pero de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obras, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Porque eso fue lo que hizo Jesús. A nadie había hecho mal. Todo cuanto había hecho era bien. No había ningún pecado en él. Pero es condenado a la crucifixión según las autoridades judías por haber pecado, por haber blasfemado el nombre de Dios. Cuando él lo que estaba exaltando el nombre del Padre, al cual había sido obediente en toda su caminar en esta tierra. Y ellos dicen: ¿y cómo le entregaron los sumos sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, oigan, porque eso era lo que ellos no esperaban, un Mesías como Jesús vino. Ellos se le olvidaron lo que decía Isaías 53 tocante al siervo sufriente. Ellos esperaban ese líder político, militar y espiritual que acabara con los romanos, que hiciera lo mismo como cuando venía ese ejército en los tiempos de Josafat, ese ejército de 135,000 soldados de varias naciones para invadir a Jerusalén. Y que el ángel de Jehová acabó con ellos. Ellos esperaban que llegara ese Mesías en esas condiciones. Ellos no sabían que ese Mesías había sido el mismo que había derrotado a ese ejército de 135,000 hombres, bien apertrechados y armados. Pero ese Mesías, ellos desconocían que venía no solamente para la salvación de la nación judía, sino que venía para la salvación de toda la humanidad. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Porque eso es lo que dice. Vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice la palabra en Tito, gloria sea al Señor, tocante a esa gracia de Dios. Tito 2:11 y 12 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no solamente a los judíos, a todos los hombres. Hay una versión que dice a toda la humanidad, enseñándonos
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces ellos no podían entender eso. Que ese siervo sufriente vendría para pagar ese precio que usted y yo no podíamos pagar. Aleluya. Entonces, ellos le añaden, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, es decir, que antes que amaneciera, es lo que están señalando, antes que hubiera la luz del día, fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también han visto visión de ángeles. No fue una visión que ya vieron, ya tuvieron un encuentro con los ángeles. Amén. Porque recuerde que una cosa es una revelación, otra es una visión, donde usted entra en un éxtasis y el Señor le muestra. Pero no, ahí estaban esos varones diciéndole, con sus vestidos resplandecientes, y por eso ellas pudieron distinguir, son ángeles. Y no es una visión que hemos tenido, no, es que hemos tenido un encuentro con ellos y nos han dicho que no lo busquemos ahí porque Él ha resucitado. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres le habían dicho. Pero a Él no lo vieron. Entonces, aquí es que viene Jesús y le dice esta palabra. El versículo que leímos inicialmente, el 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Amén. Y entonces le hace una pregunta interesante. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Porque eso es lo que señala. Y entonces Jesús, como ve que ellos todavía siguen asombrados, perplejos, Él tuvo que comenzar a abrirle la escritura. Allá, desde lo que escribió Moisés, Génesis 3:15, la sentencia que da el Señor a la serpiente. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ahí estaba establecido esa muerte del Señor y esa resurrección. Amén. Pero ellos no lo entendían así. Si nos vamos también a Números, gloria sea al Señor. Números, libro de Números 21:9. Lo que el Señor decía a través de Moisés, aleluya, santo el Señor. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Así como Moisés levantó la serpiente de bronce, así será levantado el Hijo del Hombre. Amén. Aleluya. Pero fíjese que esto tenía que ser sobre la base de la fe. Amén. Porque esa víbora, eso era
que morían al instante, morían rápidamente, pero si miraban a la serpiente de bronce, entonces ahí vivían. El pecado nos ha dado una herida de muerte, pero si ponemos la mirada en Jesús, vivimos. Amén. Aleluya. Santo el Señor. Deuteronomio 18:15. Jesús comienza a relatarle toda esta escritura para que ellos pudieran entender. Aleluya. Bendito sea el Señor. 18:15. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y ellos están reconociendo cuando le dicen, pero tú no has sabido de Jesús, varón profeta. Aleluya, bendito sea el Señor. Santo, bendito nuestro Dios. Si nosotros, Jesús también le habló de Isaías 7:14, de la Virgen que concebiría y daría a luz. O Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido y el principado bajo su hombro, y será llamado, Se llamará admirable. admirable. Admirable era uno de los nombres que se tenía del Señor, esa cualidad, esa característica solo le pertenecía al Padre. ¿Recuerda usted la escritura cuando el ángel se le aparece a la esposa de Manoa y le anuncia que iba a concebir a Sansón? Y cuando Manoa le pregunta el nombre, ¿qué es lo que le responde? ¿Por qué me pregunta mi nombre si es admirable? Aleluya, bendito sea el Señor. Y ahí mismo en Isaías 9:6 se habla de Padre eterno. Porque recuerde que el Hijo y el Padre uno son. Aleluya, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pero seguimos, por ejemplo, en Isaías 40. Gloria sea al Eterno. Isaías 40, 10 y 11. Porque todo esto le estaba mencionando Jesús. Aleluya. Aleluya. Para ver si le quitaba esa insensatez y esa incredulidad que ellos no debieron haber tenido. Dice Isaías 40, 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y qué era lo que Jesús le había dicho? Yo soy el buen pastor, el que pone su vida por las ovejas. Pero el que pone su vida y la vuelve a tomar, porque tengo esa autoridad de mi Padre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Santo, poderoso. Aleluya. Y sabemos, amado, de ese capítulo 53 de Isaías, pero también lo que el Señor ya había manifestado a través del profeta Ezequiel en el capítulo 34, versículo 23. Aleluya. Dice, y levantaré sobre ellas a un pastor
y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él le será por pastor. Aleluya. Pero como decía Pedro luego, más adelante, los huesos de David están ahí en su tumba, como los de cualquier mortal. Pero el cuerpo de Jesús, la carne de Jesús, no vio corrupción. Aleluya. Y por eso está vacía, porque al tercer día se levantó. Ahora, ¿de dónde viene el Señor? En la carne, de los lomos de David. Aleluya, bendito sea el Señor. O también Daniel 9:24. El Señor tuvo que hacer un recuento a esta gente mientras iban caminando. Aleluya, bendito sea el Señor. De lo que decían Moisés y los profetas. Aleluya. Dice Daniel, 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Aleluya. Óigame, lo que no podían entender las autoridades judías, lo que no podían entender incluso sus propios discípulos, cuando Jesús llegaba a un lugar y había un endemoniado, le decía: te conocemos quién eres, el Santo de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. El Santo de Israel. Aleluya. Y fíjense lo que nos habla ahí de esas 70 semanas. Se paralizó ahí hasta que venga el cumplimiento. Se paralizó en las 69. Porque desde que Daniel escribió esto hasta la crucifixión de Cristo se cumplieron 69 semanas según está establecido, porque estas semanas están calculadas en años y no al estilo de nosotros. Recuerde que para Jehová un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces hay unos cálculos que han hecho los teólogos y por eso está ahí. Estamos esperando el cumplimiento de la semana 70, que es con la venida de nuestro Señor. Aleluya. O Miqueas, también, el Señor le habló de Miqueas 7:20. Aleluya. Santo el Señor. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Malaquías, con esto cerramos ese recordatorio que le hacía Jesús a estos dos discípulos. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál fue la respuesta de Juan cuando le preguntaron? Dice Juan: no, yo soy solo una voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. O cuando le dijeron a Juan: pero mira, aquel que estaba contigo del otro lado del Jordán, ahora está bautizando. Y Juan dice: pero yo se lo dije a ustedes que yo solo era el mensajero.
que venía delante de él. Y que el amigo, cuando ve al esposo, cuando ve al novio con su esposa, se goza. Ya ese es mi gozo cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Aleluya. Eso tiene un mensaje también para nosotros. Amén. Es necesario que el hombre, el ser de pecado que hay en nosotros, mengue para que Cristo crezca. Amén. Amén. Gloria sea al Eterno. Gloria a Dios. Entonces, fíjese que cuando Jesús le recuerda todo esto, ellos siguen y cuando llegan a la aldea, a Emaús, Jesús hace como que va a seguir de largo. Y todavía como el que va con ellos es un extranjero, ellos le dicen, pero mira, ya es de noche. ¿Por qué tú no entras y cenas con nosotros? Y Jesús atendió su llamado y entra y cena con ellos. Cuando está partiendo el pan, Jesús da gracia por el pan, lo parte y ahí se le desaparece. Y ahí es que ellos se dan cuenta. Pero era el Señor. Óyeme. Y le dice uno al otro. Y no ardía el corazón dentro de nosotros cuando nos abría la Escritura. Y a ellos se le olvidó ahí que era de noche y arrancaron de nuevo para allá, para Jerusalén. Y cuando llegan al aposento alto y están abriendo ellos la boca contándole que Jesús se le ha aparecido, ahí aparece entonces el Señor y le dice, paz a vosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Fíjese, todas las apariciones que el Señor hizo ese mismo día. Resucitado, gloria a Dios. ¿Y por qué ahora entonces ellos están llenos de valor? Pero ¿qué resulta? Todavía hay en el pueblo de Israel y sigue habiendo insensatez e incredulidad en la existencia mesiánica de nuestro Señor. Lo mismo que un mundo que camina rumbo a la muerte, guiado por los placeres que ofrece el pecado. Nosotros entonces, para que no nos pasen cosas similares, debemos atender a estas recomendaciones para sacar la insensatez y la incredulidad de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque recuerde que es una batalla constante. Hay promesas que el Señor nos ha hecho y ante cualquier obstáculo entonces viene ¿qué? La duda. Y esa duda nos puede llevar a la insensatez. Y asimismo a la incredulidad de estar desechando a Dios. Entonces debemos orar al Señor de manera sincera, pidiéndole que nos aumente la fe. Los discípulos le pidieron eso a Jesús. Aumentanos la fe. Allí es cuando Jesús le dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diría a este monte, trasládate de aquí al corazón del mar y se trasladaría. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Leer la palabra y buscar la dirección del Espíritu Santo. Amén. Porque a veces vamos a leer la palabra y lo que estamos empeñados es en el comentario que tiene debajo, que ha puesto el teólogo. Por eso, en un testimonio que daba hace poco tiempo un rabino que
Duró 21 minutos muerto, producto de un infarto. Y en ese tiempo tuvo un encuentro con el Señor. Y regresó de nuevo. Y ahora Él le dice a su pueblo, no lean conforme a las recomendaciones que están haciendo los demás rabinos, ni los libros que yo escribí. No lean esas recomendaciones. Lean la palabra buscando la revelación del Espíritu Santo. Cuando lean a Isaías, léanlo con la dirección del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Porque luego que tengamos esa dirección de la palabra de Dios, la vamos a aplicar en nuestra vida. La vamos a aplicar en nuestras acciones. Porque vamos a estar caminando con fe, vamos a estar caminando confiado en la promesa del Señor, y no será posible entonces que la insensatez y la incredulidad pueda albergarse en nuestra mente y en nuestros corazones. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Lo que nos ha dado, Padre, hemos entregado. Si algo se nos ha quedado, Señor, te pedimos que nos perdone, Padre Santo. Oh Dios amado. O si algo he dicho que no corresponde de ti, Señor, que se ha cargado a mí, no a ti, Señor. Amén. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amigo, amiga, que nos sigue a través de los medios, el Señor hoy quiere sacar de su mente y de su corazón la insensatez y la incredulidad. Pero para ello solo hay un camino, y es Cristo Jesús. Amén. Él lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si en esta hora usted está dispuesto, dispuesta a recibirle, a aceptar su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Si usted está dispuesto, dispuesta a recibirle, permítame el privilegio de guiarle en esta oración. Repita conmigo: amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti, confesando que he pecado, pero en esta hora me arrepiento de mi vida pasada, de haber vivido de espaldas a tu palabra, estatutos y mandamientos. Acepto el sacrificio que hizo por mí tu Hijo amado, mi Señor, mi Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, para el perdón de mis pecados y darme la vida eterna. Te pido, Señor, que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Que tu Santo Espíritu me ayude a perseverar en este camino hasta que tú vengas o yo tenga que ir a ti. Porque en esta hora yo renuncio a todo pacto, todo compromiso espiritual contrario a ti que alguien haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que solo Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, le invito a leer la Biblia diariamente. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique y se viva la verdadera palabra de Dios. Si vives en Santo Domingo, zonas aledañas, nosotros te invitamos al altar del Mesías. Estamos ubicados en la calle Roca Cochilla, esquina San Martín, edificio Guaroa Medina, local 202, Don Bosco, Santo Domingo, Distrito Nacional. Aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Cristo te ama, nosotros también. Dios te bendiga. Aquí estamos los martes en nuestros estudios bíblicos a las 7, los jueves
nuestro culto jueves en su presencia. Los sábados la iglesia infantil a las 4 de la tarde. Los domingos a las 9 la clase de nuevos creyentes. Y a las 10 nuestro culto de adoración al único y verdadero Dios. Ahora nos despedimos de esta transmisión uno de los otros, nunca de su maravillosa presencia. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo que espera a Cristo dice: Maranatha, Jesús el Mesías, viene ya. Dios te bendiga.